Ahí está, ahí está. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Edward, ¿cómo estás? Disculpa. Oye, No, qué gusto, de verdad. Espera, me salí dime. del Wi-Fi porque a veces es mejor la conexión con datos que con Wi-Fi. Sí. Te iba a decir lo mismo, yo hice lo mismo también. Justo empecé a conectarme contigo y recordé que con el Wi-Fi es medio complicado y mejor Salta mucho. sí, mejor nos salimos. Es un tema esto de las redes, cómo han podido explotar, cómo la gente a través del Internet se ha podido acercar un poquito más. Creo que de las cosas positivas que hemos podido sacar de todo esto, ¿no? No digo reinventarnos, pero sí por ahí al menos encontrar nuevas formas de conversar, de mantenernos informados y todo ello, ¿no? Claramente, ¿no? Primero aprender, Sí, ¿no? Aprender a usar muchas sí, es cosas cierto. que los de otra generación, los menores nos manejan con mucha facilidad. A mí la primera vez que hice uno de estos con Claudio Pizarro Sí, fue, sí te vi. fue un cague de risa porque me demoré 10 minutos en entender de qué se trataba. Ahora ya lo hago más fácil, pero sí, y a estos pequeños detalles, ¿no? Como que es mejor estar conectado a la red del celular que al Wi-Fi, a veces, sobre todo en horas de mucho tránsito con el Wi-Fi. Sí. Pero sí, y además nos ha permitido conocer a los jugadores, por ejemplo, de la selección, desde otras facetas. Ha sido como una pausa con cosas que normalmente no hubieran pasado de ninguna manera en el día a día de lo que veníamos viviendo, ¿no? Sí, es cierto, conocerlos en otra faceta también, o sea, conocerlos desde el lado humano tal vez también, ¿no? O sea, no verlos tanto como el futbolista o el deportista, el que tiene que estar 100% en su personaje, sino como realmente se manejan. Hablabas un poco del tema con Claudio y yo recordaba a Nadal con Federer, creo también, ¿no? Claro, eso, Creo que eso con fue. Federer tuvo que Claro, entrar a brincar, a ayudarlo y todo el tema, ¿no? claro, nadar con Federer, que no se podían conectar. Han Sí, habido, han habido varias históricas, ¿no? La de Paolo y Jefferson, ¿no? Que dejando muchas cosas también. Y además, tengo entendido por lo que nos comentó el profe Bonillo y también Gareca, que también en la selección lo han usado, no tanto en esta vía de Instagram, sino creo a través del Zoom, del Zoom. para conversar con los jugadores en grupo y conocerse un poco más. Y creo que también es una manera inteligente de aprovechar y de mirar el vaso medio lleno dentro de esta situación tan difícil y tan particular que nos ha tocado a todos, ¿no? Sí, y más que nada, ya hablando del tema netamente personal, el valorar muchísimas cosas, ¿no? Valorar el trabajo, valorar el tema familiar, valorar el abrazo, el apretón de manos, no sé, tantas cosas que nos hacen ver, nos ha hecho ver un poco esta pandemia. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando después de tantos días? Si bien da la sensación a veces que por este medio uno está trabajando mucho más que a veces cuando estabas dentro del tema normal, pero ¿cómo te estás adecuado? ¿Cómo te vas sintiendo en estos días? Eh, Bien, a valorar la salud, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y en Ah, ese eso, sentido, claro. a mí una de las cosas a las que me ha llevado esto es a ponerme físicamente bien después de mucho tiempo, ¿no? Yo me he bajado, ya me había empezado a bajar antes de la pandemia, pero pues cuando apareció lo de gol y dije, no puedo estar así, tengo que bajar un poco de peso para que me entren los ternos. Si no, no me iban a entrar los ternos. Pues la ropa del ángulo es más relajada, ahí uno puede, con los Sí, buzos sí. puede simular un poco, pero el terno te pasa factura rápido cuando estás con kilos de más. Y había empezado a bajar, pero después en la pandemia empecé a correr en los sótanos, ahora ya estoy saliendo a la calle, y ya le agarré el ritmo a correr, o sea que sí, en ese sentido he bajado mucho de peso y me siento mejor, me siento bien. Y en términos de trabajo, a ver, en la radio seguimos trabajando desde casa, pero ya con mucha actividad. De hecho, yo mañana comento Arsenal-Manchester City y Manchester City-Arsenal y el jueves comento Real Madrid-Valencia. O sea, ya empezamos de nuevo. Ahora lo hacemos desde casa con un equipo especial que se llama el Quantum, que es muy bueno, es muy nítido y en la radio sí todavía no estamos yendo, pero en el canal ya estoy yendo. Al canal, por ejemplo, ayer estuve en Al Ángulo, el domingo estuve en Después de Todo y hoy sí me toca desde casa. Hoy salgo en Al Ángulo, pero no desde casa. Pero sí, como tú dices, con bastante trabajo. Para mí se está empezando a normalizar un poquito, ¿no? Porque Sí, antes lo que había era mucho de esto, ¿no? Oye, voy a hacer un live, voy a tratar de hacer una entrevista, voy a tratar de generar contenido, porque no hay cosas nuevas y ya en la medida que los equipos empiecen a entrenar, que esperamos que sea esta semana y se empiece a normalizar un poco todo, vamos a seguramente poder volver a nuestras rutinas, ¿no?
Sí, es cierto, ¿no? Claro que no sé de tu parte, pero con ese temor, bueno, es que en realidad tal vez las situaciones son diferentes, no lo sé, en la libertad, en el norte, las noticias que les llega seguro no son muy buenas, y es que es cierto, todavía hay mucho temor. Yo creo que en su momento la irresponsabilidad, le decía hoy a mi hermana, la irresponsabilidad le ganó a todo, y cuando ya sentías el temor de salir, ya la necesidad le ganó a todo, y terminamos, creo, lamentablemente en una situación bastante complicada, pero es bueno esto de volver al trabajo, de hacer lo que a uno le gusta. Tú desde muy chico vinculado al tema sobre todo el fútbol. Una vez, no sé si lo leí o te escuché decir y corrígeme si me equivoco, que no eras tanto un periodista deportivo, que tú eres más un comentarista. No sé si es Sí, cierto, que alguna sí, vez por ahí por ahí. yo decía eso al comienzo, sobre todo en la época que comentaba mundiales, ¿no? Que ahí solamente Claro, comentaba. Pero desde que entré sobre todo no tanto en Capital, que el programa de Capital era un programa de conversación con Daniel y con Alan y de entrevistas, ¿no? Pero una vez que entré sobre todo a RPP en la radio y después también con Al Ángulo, eh, empecé a entender que parte de mi trabajo era estar muy bien informado. Y una vez que ya uno empieza a buscar información y empieza a llamar gente y empieza a hablar desde el lugar donde a la misma gente que incluso puede ser tu amiga le dices, eso, si me lo estás contando, ojo que lo voy a decir, o sea, sí, sí, sí. no me cuentes algo que no quieres que diga, ¿no? Y eso a mí me había pasado desde el otro lado, de hablar con amigos periodistas y decirles, oye, te estoy diciendo esto, pero esto off the record. Entonces ya te das cuenta que con los periodistas eso de off the record mucho no existe, porque el periodista Ay, finalmente tiene como una obligación y además es parte de lo que nos nutre en el día a día, tratar de tener noticias frescas. Entonces yo creo que hoy día sí hago un periodismo distinto, muy empírico, y con mucho respeto hacia el periodista que hizo carrera y que lo estudió. Yo estudié administración de empresas, no estudié periodismo, pero ya no me considero solamente un comentarista. Yo creo que hago bastante más que ser simplemente un comentarista. Soy panelista en 2 programas, comento fútbol claro, en la tele, pero en la radio hago directamente periodismo. Y cuando tú haces una entrevista al profe eso Gareca te iba a decir. o Sí. haces una entrevista a Gregorio Pérez, que es una exclusiva y que estás buscando que te cuente algo que hasta ahora no lo ha dicho, estás haciendo periodismo. Claro, eso es lo que te iba a decir, porque, y es más, yo decía, el hecho de ser comentarista deportivo está dentro de lo que hace también un periodista deportivo. Ahora, ¿entendiste, ahora, siendo un poco periodista deportivo como lo eres ahora, entendiste mejor la función que antes tal vez no se entendía? Porque fuiste directivo, fuiste futbolista y seguramente lidiaste muchas veces con alguna nota, con algún periodista. ¿Pasas ahora a entenderlo mejor? ¿Se entiende, digamos, esa posibilidad ya de hacerlo así? Yo creo que siempre lo entendí, porque yo con lo que he venido a descubrir con el tiempo es que más allá de ser futbolista, que es mi sueño de niño y que desde algún lugar lo logré cumplir, jugué en primera, más o menos 40 Uh -huh. partidos, jugué en una selección de menores y todo eso, lo segundo que yo siempre tuve más cerca fue el periodismo. O sea, yo desde muy chico escuchaba radio, escuchaba Ovación, me comía los periódicos deportivos, las revistas, el gráfico. Entonces, a mí esa parte siempre la tuve muy cerca, por lo tanto siempre tenía una vena ahí que me hacía entender muy fácil al periodismo. Y alguna vez he participado desde el otro lado, como gerente de Cristal, sobre todo en conferencia de prensa o como Claro. jugador, me hacían notas y a mí me gustaba. Y no me gustaba solamente por el figuretismo de salir en cámara o de tener un espacio, sino porque me gustaba la interacción con la prensa. Es más, ya en esa época me hice muy amigo de mucha gente de prensa, entonces siempre lo he entendido de alguna manera. Ahora, el periodismo serio, ¿no? Hay una parte del Claro. periodismo que yo no... Esa no es que no la termine de entender, porque ahora estando en el medio, yo creo que todo el mundo tiene derecho a informar como le parezca y hacer el tipo de periodismo que le sirva. Pero me parece que el otro camino es más fácil, el otro camino es más, a mí me resulta más fácil, que es el de no meter tanto sensacionalismo y no vender la noticia por la noticia. Al comienzo sí, cuando en mis primeros momentos en la radio estaba un poco más desesperado por si me enteraba de algo soltarlo
o decirlo. Ahí Daniel me ayudaba mucho cuando todavía estaba trabajando con Dani, y se lo decía a él, y me decía, no, vamos a esperar un poquito, vamos a confirmarlo, y ahora sí soy de los que lo último que pretendo es tener una exclusiva o ser el primero en decirlo. Prefiero decirlo bien que ser el primero en decirlo, ¿no? Y eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Sí, es cierto. Eso pasa y no, nos pasa normalmente a todos a veces. Y sobre todo creo, no sé si ahora en este tiempo en donde tal vez ha crecido mucho esto del periodismo deportivo, ¿no? Hay muchos, muchos chicos que están comenzando, otros que tienen una carrera muy buena y en algunos casos te gana esa sensación. Hablabas un poco de Daniel y claro, uno recuerda los que hemos tenido la posibilidad de conversar un poco con él, tal vez no muy cercano como tú, pero yo puedo decirte que muchas veces hablé con él, que algunas veces hasta en este comenzar de uno, recibir un mensaje de Daniel de la nada y dándote algunas indicaciones, algunas observaciones, ya de por sí significaba mucho y me has hecho recordar mucho en ese aspecto a Dani. Yo recuerdo cuando hubo una conferencia en Lima, en la federación me parece, no recuerdo exactamente el motivo, yo te veía a ti ya comentando, ya estabas trabajando en Movistar, es más, y me tocó a mí hacer un enlace desde Videna, desde el auditorio, y yo me paro abajo para hacer el enlace y te veo a ti al lado parado para hacer el enlace para Movistar. Y yo me pregunté, dije, pero bueno, Diego va a empezar a hacer enlaces, o sea, te había visto hasta ahí comentando y de repente ya lo veo acá, o sea, ¿qué experiencia va a ganar el hombre acá? ¿Cómo se sentirá? Porque para mí era una de las primeras veces que te iba a ver haciendo No, un enlace ahí parado, ¿no? sí, sí, ¿Qué sensación hay, eh? No, me gustó, pero me gustó sobre todo que me dieran la oportunidad, porque ¿a qué viene eso, no? Esa fue como una preparación para lo que se venía, que era viajar con la selección, Uh ¿no? -huh. A mí me toca viajar por la radio, pero logro llegar a un acuerdo, en eso me ayudaron mucho en la radio y en Movistar para poder trabajar en los dos medios, coordinando horarios. Y una de las cosas que me pedía la tele era que haga enlaces desde el primer viaje fue a Miami, Nueva York, y el segundo fue ya estando en Rusia, para los noticieros, pero yo no tenía ninguna experiencia haciendo enlaces, entonces tenía que empezar a salir a la cancha de alguna manera. Y en Claro. esa oportunidad aprovecharon que yo el tema de derechos de televisión, al haber trabajado en un club, lo conozco, sé más o menos de qué se trata, y me pidieron que vaya a la Viena a hacer las preguntas, y para mí fue un monstruo, pero era es muy cierto lo que tú dices. Ahí yo empecé a sentir, bueno, cuando empiezas a hacer algo de reportero, periodista, pregunta, hay una mezcla de todo eso, porque tienes que averiguar un Sí. poquito y qué dijeron, qué pasó, prestar atención, estar atento a la repregunta. Una de las cosas que más he aprendido y que me costaba inicialmente, era cuando entrevistaba, no quedarme en pensar yo cuál es la siguiente pregunta, sino escuchar por si te da una Escuchar. repregunta, ¿no? Y en eso me entrenó mucho la radio, Radio Capital, que yo estuve en Capital un buen tiempo, porque en Capital intercambiábamos mucho con los oyentes. Y la radio creo que es un excelente medio para crecer y para madurar y para soltarse, ¿no? ¿Te gusta más la radio ahora? A ver, lo que pasa es que la televisión te vive exponiendo, ¿no? La tele es una exposición permanente, sobre todo en los programas, no tanto comentando un partido, sino en los programas Uh en -huh. los que pones la cara, ¿no? En la radio, si bien es cierto, hoy pasan los programas de radio por tele, pero es menor la exposición. En la radio es como que puedes ser más tú mismo. En la tele tienes que estar pendiente de la Sí. cámara, de la luz, de los Hasta en tiempos, la postura, ¿no? Hasta en la postura, estás más fresco y hasta, todo. hasta cómo estás sentado, cómo estás vestido. Hay muchas cosas que la tele las acompaña. Es cierto que con el tiempo te vas acostumbrando y ya lo tomas como algo más natural. Pero Claro. en general, en la radio tiene otros tiempos y otras libertades, que creo que todos los que estamos en los medios terminamos enamorándonos un poquito más de la radio, que de la tele, a pesar de que evidentemente todos queremos estar en tele también, pero porque es más fácil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, en la radio uno está más fresco, ¿no? Uno no tiene hasta como te dije hace un momento, la postura misma te ayuda a veces a que las ideas las puedas manifestar de diferentes formas, pero es un tema de costumbre también, ¿no? No digo que en la televisión eso no ocurra, es un tema No, que te llegas a acostumbrar también, ¿no? y en mi caso, mira, Al Ángulo es un programa que tiene justamente eso, es cero acartonado, ¿no? O sea, no nos Uh -huh. piden ir en saco y corbata,
no nos piden estar sobre una mesa, uno está medio espatarrado sobre un sillón, o sea, está muy cómodo, te puedes sentar como te dé la gana. Entonces, sí, en ese sentido, al ángulo es muy paja de hacer, muy divertido de hacer. Sí, no, no te acartonas, eso es verdad. Tú sabes que cuando yo era chico, yo desde muy chico supe que no iba a jugar nunca al fútbol, te diré. Era consciente de mis limitaciones, así es que era muy consciente que no iba a llegar al fútbol, pero me gustaba mucho el tema del periodismo y me gustaba mucho el relato y comentar. Yo mismo jugaba con mis soldados de juguete, de 6, 7 años, a que jugaban fútbol y lo comentaba. Y cuando se da la posibilidad de llegar a ser, meternos un poquito en esto, no se dio de ninguna de las dos formas que uno esperaba, ¿no? Sino la de empezar a reportear en cancha, que fue la oportunidad que yo tuve con CMD, y decir, bueno, si me llegó por aquí la cojo. Son pocos los que dicen ahora, he tenido la oportunidad de empezar haciendo lo que realmente quise en un inicio y de ahí ir abriéndome un poco el camino. Te fue no sé, muy difícil comentar, por ejemplo, tu primer partido, más allá de que ahora se dice mucho que eres el que más conoce el fútbol, el que mejor puede leer el fútbol. ¿Te costó mucho esa primera vez? Lo que pasa es que lo que tú me cuentas que hacías, yo también lo hacía de chico. O sea, yo también hacía mis campeonatos y relataba mis partidos y los jugaba y los ¿Te gustaba relatar? ¿Te gustaba relatar? No sé si relatar, me gustaba todo. O sea, yo jugaba solo en mi casa, cuando no podía salir a jugar a la calle, y anotaba, y hacía estadísticas, y hacía un poco Tal cual. de todo un poco, ¿no? Entonces, jugaba con todo eso. Pero cuando la primera vez que yo comento un partido es casi a los 6 meses, te diría que de haber dejado de jugar, en el año 97. Yo dejé de jugar en el 96, en diciembre, y en el 97, más o menos a medio año, Gonzalo Núñez en Cable Más, no, ¿cómo se llamaba? Telecable, donde quedaba Monitor. Donde quedaba Monitor. Ellos tenían algunos equipos, tenían al Galvez, tenían 3 o 4 equipos, y Gonzalo me da la oportunidad de comentar. Y esos fueron mis primeros partidos. Y me costaron un poco porque nunca lo había hecho, ¿no? Pero le agarré la mano rápido, porque para mí comentar un partido de fútbol, hoy en día hay mucho más recursos y hay mucho más visibilidad. En esa época que había menos, era como estar sentado con mis amigos hablando del partido, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho hablar de fútbol y me ha gustado mirar el fútbol desde otro lugar. Siempre con la cabeza un poquito del técnico, de qué haría, qué no haría, cómo lo encararía. No me quedo en mirar el partido y no me distraigo fácilmente a la hora de un partido. Si es un partido que me interesa, me meto mucho, me concentro mucho y además, y toda mi vida he llevado apuntes. O sea, no he sido de... A mí no me cuesta ver un partido con un lapicero en la mano. Es más, me gusta, me ordena el partido. Entonces, No, te soy sincero, no me costó tanto, o no recuerdo que me haya costado tanto. De repente puedo haber estado nervioso, como es normal, pero además era una pantalla chiquita, ¿no? No era un partido, pues, no me acuerdo del partido. Te podría asegurar que era del Galvez en el año 97, pero no me acuerdo contra quién. No. Ahora, ¿cuánto ayuda? Ahora yo lo conversaba con un periodista argentino hace algunas semanas y me decía que el comentario del fútbol ha ganado mucho con la presencia de los exfutbolistas, por ejemplo, ¿no? Y que a su vez tienen la facilidad de comentarlo. ¿Cuánto para ti crees que suma eso, ese detalle de haber jugado, y no hace mucho, o sea, digamos, tampoco es que hayas jugado hace muchísimos años atrás, sino que allí nada más empalmaste con esto casi en su momento, ¿no? Como lo contabas. ¿Cuánto ayuda eso? ¿Ayuda de verdad muchísimo? ¿Marca una diferencia, crees tú, ahora en el comentario? O sea, a mí no me parece determinante, pero a mí me ayuda mucho. O sea, yo te hablo a título personal. A mí me ayuda mucho el conocer un vestuario, todo lo que yo he vivido en el fútbol desde los distintos lugares, desde el lado del jugador, desde el lado del gerente, del dirigente deportivo, de conocer lo que pasa dentro de un club, de haber conversado mucho con entrenadores y de haberlo jugado y de seguirlo jugando, así sea en pichangas o un par de veces por semana. A mí me parece que a uno lo ayuda, o sea, lo que pasa en la cancha finalmente lo que le pasa a un jugador en determinada situación, en mi caso que juego atrás, lo que le puede pasar a un defensa cerrando mal, cerrando con la pierna al revés, o distrayéndose en un córner, o perdiendo una marca porque el delantero te hace un buen movimiento, o teniendo que cometer una falta, son cosas que si las has vivido y te han ocurrido, después creo que las puedes explicar mejor a partir de que te haya sucedido, ¿no? Pero eso, hay que decirlo ahora, da la sensación que ha hecho que el comentario
en el fútbol mejore mucho, ¿no? Que tal vez el periodista deportivo también tenga que preocuparse un poquito más en estudiar, en conocer un poco más de movimientos, de táctica, de sistemas, porque eso obviamente también ayuda al comentario. O sea, ¿crees que eso ha influido mucho en esta nueva versión del comentarista del fútbol? Sí, sí, pero además porque la audiencia también está más informada y la audiencia hoy día te Claro, juzga directamente en las redes y te puede mandar un mensaje el que te sigue en Twitter a decirte que te equivocaste en tal cosa o que lo que dijiste no es exacto. Sí, y yo creo que es parecido a este tema de los entrenadores que no han sido futbolistas. O sea, el entrenador que ha sido futbolista, yo creo que tiene una ventaja. Porque ha vivido situaciones parecidas, ha estado en escenarios parecidos, se ha equivocado, se ha puesto nervioso, todo eso lo ayuda, pero eso no hace que sea una condición, o sea, digamos, no es una obligatoriedad que sea así. Mourinho es ajá, un tremendo técnico y no llegó a jugar en primera, me parece, o si jugó fue algo muy poco. Bielsa también, Klopp fue un jugador regular, un jugador normal. Entonces, son muchos los ejemplos de grandes técnicos que no han... Marcarían es un ejemplo más cercano a nosotros, claro, quizá. marcaría. Autori, grandes técnicos que no fueron futbolistas, que no jugaron al fútbol, pero que eran lo suficientemente inteligentes y estudiaron lo suficientemente el juego como para llegar a eso. A mí la única parte del comentario que no me gusta y que me estresa un poco es la parte de ser árbitro. O sea, una de las cosas por las que más nos critican y una de las cosas que más nos piden es que determinemos situaciones como si nosotros, o sea, yo el reglamento lo sé, pero una cosa es saberlo y otra cosa es interpretarlo. Para mí, yo soy de los que cree que la mitad de las faltas que que se cobran en el torneo peruano no son faltas. Odio esto de lo tocó y es foul. Para mí, foul es una patada en la cara, o sea, una patada de Ujú. verdad. Y mano es una mano de vóley, ¿no? Eso le chocó en la mano un poquito, eso para mí no es mano, pero eso es mi manera de mirar el juego. Pero eso, Diego, disculpa que te corte, eso tiene que ver porque tú has estado en una cancha, me parece, y tal vez lo sientas y lo entiendas mejor de esa forma, ¿no? Pero también me ha pasado de jugar, y por ejemplo me pasaba mucho de chico, yo mido ahora 1,88, 1,89, y yo a los 14, 15 años me medía 1,83, y me tocaba jugar contra chicos que medían unos 60 con las justas, y yo saltaba, y no había forma que no me cobren foul, y yo le decía, ¿cómo salto? Cortándome las manos, o sea, pero te apoyas, no me Sí. apoyo, sino que a la hora de caer, si él está abajo mío, ¿cómo hago? Y me cobraban foul permanentemente, y me frustraba mucho que me cobraban foul, porque yo ganaba arriba, ganaba por el tamaño, pero si se me metía abajo el chico que medía 20 centímetros menos, ¿cómo no lo iba a tocar? Y lo tocaba y el árbitro me cobraba foul. Y yo decía, eso no es foul, o sea, lo discutía con los árbitros desde que tenía 13, 14 años, te lo digo, porque siempre he pensado que acá los árbitros cobran y cortan demasiado, pero esa parte de ser comentarista a mí no me gusta, porque que me juzguen, porque yo veo el fútbol de una determinada manera en términos de lo que hace el árbitro o no, me parece que es el 1% de lo que debería uno juzgar a un comentarista. Y sin embargo, terminas un partido y si le cobraron un penal a Alianza y el hincha de Alianza o el hincha de la U, voy a mencionar a los dos para que no se pongan Sí, susceptibles, sí, sí. piensa que no fue penal y tú dices que sí fue penal, uy, no solamente te juzgan, sino te No. matan. Y a mí, si Sí. me toca a Cristal, ni te digo, ¿no? Si yo llego a decir que fue penal lo que le cobraron a Cristal, entonces esa parte de la interacción con la gente que yo la valoro mucho y me gusta en general, esa es la parte que no me gusta nada de lo que nos toca como comentaristas, ¿no? Eso te iba a decir, porque tú eres de los que está muy atento al tema de tus redes. Te picas muy rápido cuando hay un comentario muy He, malintencionado, he, tal vez. he aprendido, ya casi no respondo y bloqueo. Al que Si me lo falte creas respeto, al que me falte de respeto frente. directamente lo bloqueo. Yo una vez escuché una frase, creo que fue Coqui González el que lo dijo, que es, el Twitter es como mi casa, y en mi casa nadie va a venir a insultarme. O sea, tú puedes discrepar, yo puedo aceptar que la gente me diga no estoy de acuerdo contigo, te equivocaste, me Claro. pareció mal. Si me lo dicen de una manera alturada, o no lo respondo, o por ahí lo respondo, o lo dejo. Jamás bloquearé a alguien que no me ha faltado el respeto. Lo que no me gusta tampoco es que le falte el respeto a mis compañeros. O sea, si me dicen, estás comentando el partido con el tanque y se ponen a putear al tanque y es gratis,
tampoco me gusta, o sea, en mi casa tampoco vas a venir a faltar el respeto a un amigo mío, ni a mi mujer, ni a mis hijos, o sea, mi Twitter es mi casa, y yo en mi casa las reglas las pongo yo, cada uno para eso tiene su propia cuenta, ¿no? Pero en No, general creo claro. que la gente es mucho más lo que te aporta el que te sigue que los que entran a ese juego de insultar o de faltar el respeto, ¿no? Y que son por lo general los que ni siquiera tienen foto en el perfil, ¿no? Normalmente digo. Esos son los peores, ¿no? Esos son los peores, Sí, porque sí. por último el que te insulta con nombre propio y te dice quién es y todo eso, bueno, ahora, el ejercicio es casi, casi infalible, ¿ah? O sea, eh, ca- mira, te diría que de 100 veces, 96, 97, el que te putea es fanático de uno del equipo al que no le ha gustado el comentario, pero fanático, ¿ah? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y te digo más, si lo llevas a la selección, por ejemplo, si yo hablo bien de Ruidías y alguien me putea por hablar bien de Ruidías, entro al perfil y casi seguro Hincha que Alianza. no hincha, fanático. Porque Fanático de Alianza. no es lo mismo el hincha de Alianza que tienes que meterte a todo el TL para ver qué es hincha de Alianza. Lo tiene en su perfil. Mi vida, o sea, el lugar más lindo del mundo es Matute. O sea, no es hincha, Matute. es fanático. Y pasa al Claro. revés con la U. Si tú hablas muy bien de un jugador si hablas bien de Cueva, por ejemplo, que el hincha de la U lo toma, el hincha de Alianza lo defiende, el hincha de la U no lo quiere, el hincha de la U te mata, ¿no? O sea, me pasó con Andy Polo, cuando yo dije algo de Andy Polo después del 5-0 con Brasil, que dije de muchos jugadores, terminó el partido, yo estaba muy caliente ese día, yo hablé de que el equipo había sido un desastre y dije una frase que fue, Polo no nos dio nada. Y el titulador de Movistar, lo que resalta es, Dio Ragliati, Polo no nos dio nada. Entonces la gente que no, porque tú entrabas al video y yo hablaba de todos, pero Claro. el chico puso el título y la gente de la U, ahí tuve que bloquear como a 50 de la U. Y yo no sabía que la gente de la U lo quería tanto. ¿Cuántos tienes bloqueados? ¿Sabes? ¿Te has llevado tu cuenta ahí? Creo que son como 600. Pero para Oh. 120.000 no son tantos. Oh, Pero, no, obviamente que no. pero, Obviamente no. pero escúchame, tú veías los comentarios y todos me decían, ninguno defendía a Polo. Todos me decían, ¿por qué no criticas a los demás? O sea, y era claro que no habían escuchado el comentario, sino solamente se habían llevado por el título. O sea, ninguno se había tomado el trabajo de hacer clic y escuchar lo que yo había dicho, porque yo hablaba mal de Farfán, hablaba mal de Cueva, hablaba mal de Galese, que ese día fue un desastre, hablaba mal de Araujo, que no jugó bien, a Abraham, o sea, en general hablaba mal del equipo, pero el título lo condenaba a Andy. Y creo que hasta ahora Andy no me lo va a perdonar, pero bueno, o sea, es parte de. Pero ahí Sí. es donde saltaba mucho y los que me puteaban, todos eran hinchas de la U. No, y no hubo uno que me pusiera un tweet donde me dijera Polo jugó bien. No, todos lo que me decían es, no, pues lo matas Por al los más demás. fácil. No, con los demás no te metes, no te atreves a criticar a Farfán, no te atreves a esto. O sea, es divertido, pero uno tiene que poner sus límites. Pero eso es un poco lo que ocurre con el Twitter, ¿no? El darle esa posibilidad a la gente de interactuar, a veces los límites no los conocen, ¿no? Hace un rato, no que quiera salirme de este tema, pero hace un rato cuando me hablaste de la especialidad, de cómo uno periodista puede leer, o mejor dicho, estudiar un poco más de fútbol para tener un mejor comentario, qué sé yo, mencionaste técnicos también. Tú te retiraste muy joven, ¿nunca te pasó por la cabeza querer ser técnico? Claro, estudiabas ya un tema de negocios, pero ¿no te pasó Sí. eso por la cabeza? A mí me hubiera encantado, es quizás el sueño que ya a estas alturas estoy resignado a que no lo voy a cumplir porque el curso no lo he ¿Ah, hecho sí? y no lo voy a hacer. Ya ¿Por tengo, qué? porque ya tengo Pero, 50 años, no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de ponerme a estudiar. O sea, te soy totalmente sincero, la razón es, no me mandaría a ser entrenador sin hacer el curso, además hoy día no puedes dirigir si no has hecho el curso, sí, antes, hace verdad. 30 años lo podías hacer, y no tengo ganas es más, me he inscrito un par de veces hace mucho tiempo, y cuando lo he empezado, por ejemplo, el curso de AFA empieza con un curso que es biología, ¿no? Parece una tontería, pero hay que estudiar biología para ser técnico. Eh, Y yo dije, ¿qué carajo voy a hacer estudiando biología? No me provoca, o sea, no estoy dispuesto al esfuerzo, porque además estoy muy contento en lo que estoy haciendo y muy cómodo con lo que estoy haciendo.
como para salirme de esto, ¿no? Y tirarme a la aventura de ser técnico. Pero me hubiera encantado. Es quizás lo que se me queda pendiente en el fútbol, ¿no? Habiendo estado en casi todos los espectros. Y ahora que se habla de tantos estilos, bueno, desde que yo tengo uso de razón se hablan de estilos en realidad, pero ahora de muchos más, ¿con cuál te acercabas si es que hubieras tenido esa opción de ser técnico? ¿O te gusta más ahora, digamos? Lo que pasa es que yo soy una persona muy pragmática en general, y yo creo que uno termina llevando su personalidad a los equipos, ¿no? Entonces me Ujú. hubiera terminado adaptando mucho al plantel de jugadores que tenía. Ahora, si tú me dices, bueno, te doy a escoger los jugadores que quieras, y a mí me gusta un equipo que intenta jugar, salir jugando con la pelota desde atrás, desde los centrales, que se toma cierto tiempo para llegar al ataque pasando por todas las líneas, no salteando líneas, jugando por banda, tratando de meterle mucho ritmo en los últimos metros, presionando cuando se pierde la pelota donde se pierde, si es posible tratar de perderla en campo rival, y tratar de jugar por abajo. Pero después, mira, yo tuve la suerte y en ese momento lo sufrí un poco, pero hoy día lo miro como una gran experiencia de jugar en un equipo como Ciclista en el año 95, que tenía todas No las te- carencias del mundo. Y nosotros ahí jugábamos como podíamos. Y a veces, no me voy tan lejos, en el campeonato de exalumnos de colegios, mi equipo no es de los mejores. No tenemos, a veces jugamos contra equipos que tienen más la pelota, y si tenemos que hacer una línea de 4 y una línea de 5 y tirar un pelotazo para el punta y ir a ganar la segunda pelota y jugar así, lo hacemos, y yo soy el primero que la tiro larga desde atrás, y se juega como se puede, ¿no? Entonces el fútbol yo creo que hay que respetar todas las formas. A mí lo único que me genera cierto cuestionamiento es cuando tienes los jugadores y no juega, y prefieres jugar de otra manera teniendo jugadores para intentar jugar un poco con mejor. otras Claro, características, ¿no? pero, Claro. pero respeto muchísimo si tú entiendes, o partes la premisa de que el rival es superior y que es un rival de mucha posesión, y que ese partido te conviene achicar espacios para atrás y meter dos líneas de 4 y dos delanteros rápidos o un delantero alto y tirarle la pelota a él e ir a buscar el segundo del balón. A mí me parece muy válido, y me parece que el que gana así tiene tanto mérito como el otro. Pero dime, ¿eso sería también jugar bien? Porque ahora Sí, sí. hay mucho debate sobre eso, ¿no? Sobre qué es necesariamente jugar bien. Jugar Bueno, bonito, jugar bien, ganar, o sea, ese debate es bastante más viejo que ahora. O sea, hace mucho tiempo que se discute qué es jugar bien. Eh, y el que cree que hay una sola forma de jugar está equivocado, y el que cree que defender bien no es jugar bien también está equivocado, porque defender bien es difícil. No digo que sea más difícil que atacar bien, pero depende mucho de los jugadores que tienes, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, a ver, no sé si hoy día vieron el partido de Barcelona, pero Barcelona hoy día gana 2-0, tiene 80% de posesión, y para mí no hace un gran partido. Y eso que jugó en una determinada manera. Yo creo que Barcelona puede jugar mucho mejor de lo que hoy día jugó. Para mí jugar, y te podría decir que el Leganés, o el Levante, ¿no? El Leganés, que es el equipo del Leganés. Vasco Aguirre, jugó un buen partido, perdiendo 2-0 en el Camp Nou. Dentro de sus posibilidades hizo probablemente el mejor partido posible. Voy a otro partido que hubo hoy, Bayern-Bremen. El Bayern Ujú. jugó, al lado de lo que juega el Bayern, jugó muy por debajo de sus posibilidades. Y el Bremen jugó al máximo de sus posibilidades. Y al final casi se llevó un empate, atacando muy poco. Entonces, Sí, lo yo salvó creo que perdón, Neuer al final. no, claro, o Neuer. sea, analizar el fútbol desde una manera vacía, y sin entender quién juega en determinado equipo y a qué puede jugar ese equipo, es muy injusto, ¿no? O sea, juzgar al Claro, técnico del Bremen, que no tiene a los jugadores del Bayern, es complicado, ¿no? sí, es un poco el decir que cada partido tiene un análisis diferente, cada juego, ¿no? Porque depende con quién Pero juegas, depende. al 1000%. Ese es un error que se comete mucho a la hora de comentar fútbol, y yo intento no Eso te iba caer a en decir. eso, que es empezar el juego con el prejuicio de decir, yo quiero que se juegue como a mí me gusta el fútbol. Y eso es un error, porque los técnicos juegan como pueden, algunos, ¿no? Algunos lo hacen muy mal, hay técnicos que lo hacen muy mal también, y directamente
hay técnicos que tienen el potencial de hacer jugar a equipos mucho mejor de lo que lo hacen jugar. Pero hay otros técnicos que juegan desde el lugar que pueden. Y en el caso de nuestro torneo, hay una geografía y una temperatura y unas condiciones de cancha que no podemos dejar de considerar a la hora de analizar un partido. O sea, yo no le puedo pedir a un equipo que juega en la cancha de Ayacucho, por más de que la hayan cuidado un montón y esté mejor, que juegue como se juega en el Garcilaso, a pesar de que los dos son altura. Y además, en Ayacucho a lo mejor salió sol y en Garcilaso está lloviendo. Entonces, el juego en el Garcilaso va a ser mucho más rápido de lo que puede ser en Ayacucho. Y esas dos variables, que no son menores, son determinantes para jugar un partido. O sea, o para analizar o para entender de qué se trata o de qué viene un partido, cómo viene, ¿no? Y se da el hecho de que en el Perú, bueno, se ve de esa forma, no necesariamente todos los técnicos en el campeonato peruano terminan armando sus equipos, ¿no? De acuerdo a sus ideas. Muchas veces son los que terminan llegando sobre la hora o los que ya encuentran un equipo armado bueno, ¿no? Yo te diría que casi ninguno, ¿ah? O sea, Sí. mira, salvo alguna excepción en Cristal en algún momento, Bengochea en Alianza, yo creo que Salas fue el último que armó en Cristal el equipo que más o menos él quería y Bengochea en Sí. Alianza en los primeros años. O sea, por ejemplo, Gregorio Pérez, por poner un ejemplo reciente, él no conocía Él a no, la mayoría, a los normal, mayoría jugadores de claro. la U. Él pudo haber escogido a Dos Santos, pudo haber escogido a Urruti, pero Gregorio no tenía idea de Millán. O sea, y él se termina adaptando a Millán, y se termina adaptando a Guarderas, y se termina adaptando a Barreto y a Corso. Y le gustó por ahí un poco más Barco, ¿no? En su momento, que no lo tenía nadie mapeado, ¿no? Sí, Hola, hola. estoy con la batería un poquito corta. ¿Ahora sí? Sí, sí, está ¿Se perfecto. escucha bien? Te Déjame ver escucho la bien. batería. Ya. Entonces, Ok, ya. a lo que voy es, casi todos los técnicos se terminan adaptando a lo que hay, ¿no? El fútbol peruano te da eso. ¿Quién puede elegir jugadores? Guardiola puede elegir jugadores. Mourinho puede elegir jugadores. Zidane, de alguna manera, aunque con el presidente del Real Madrid es medio complicado. O sea, eh, mira, Tuchel en el Paris Saint-Germain, yo no sé, de repente a Tuchel le gusta más Cavani que Neymar, pero Ajá. pero el club le exige que un tipo como Neymar esté no, y siendo el técnico de ese nivel, no, a lo mejor no siempre puede elegir, ¿no? No es Ahora, quizás el que más puede elegir es un técnico de selección, en una claro, selección que tiene un número de jugadores importantes, ¿no? pero no necesariamente ahora las selecciones tienen a los mejores técnicos del mundo, ¿no? Los mejores técnicos más No, no. aparecen en los clubes, ¿no? Por todo lo que se maneja, todo el interés, toda la parte económica también, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que además, o sea, lo dice Simeone cuando le dicen la selección argentina, y lo dice Gallardo también cuando le hablan de la selección Ujú. argentina. O sea, el técnico que, con todo respeto, dicho esto por los técnicos de selecciones, porque Gareca, No, sí, Tite, el maestro Tavares son excelentes técnicos, pero el técnico que quiere dirigir una selección tiene que escoger hasta un estilo de vida muy particular que va de la mano con ser técnico de una selección, que es trabajar cada semana del mes cuando hay etapa de competencia, o de repente pasarse 3 meses sin trabajar, y el tipo más joven, más nuevo, más reciente, te dice, no, yo quiero el día a día, yo quiero tener al jugador 24/7 o 6 días de la semana controlado y poder trasladar eso, y en la selección me vuelvo loco si no lo tengo. Entonces, sí, los mejores técnicos del mundo no están en selecciones, y salvo en el final de sus carreras no los veo dirigiendo selecciones. es diferente un director técnico con un estratega. Lo que pasa es que un director técnico tiene que ser una estratega. Bueno, Para mí, o sea, el director técnico para mí abarca toda la palabra, ¿no? pero ¿lo tienen todos esa cualidad o esa Ah, característica? sorry. ¿Tienen No, todos no esa todos, no característica? todos No tienen todos, esa ¿no? cualidad. No todos, no todos. Y hay algunos que la tienen casi como la única, y de eso han vivido mucho tiempo, que son muy buenos estrategas, entienden muy bien de leer el juego, de plantear el partido, pero no todos los técnicos tienen las mismas virtudes ni los mismos efectos. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día el futbolista, el mismo directivo, el hincha, tiene mucho más recursos para evaluar el trabajo de un técnico. Entonces se le va a exigir más al entrenador. Y tiene mucho más
herramientas para hacer un mejor trabajo. Hoy leí algo del Vasco Aguirre que me encantó, que salió en El País de España. El Vasco Aguirre hablaba de que hoy día tienen de todas las estadísticas que puedes querer tener de un futbolista, tanto de tu equipo como del rival. Pero dice, el día que el técnico pierda la capacidad de decidir en base a la intuición, ya el equipo que lo armen las computadoras, ¿no? O sea, al Claro. final... Y tienes que llegar a un punto medio en eso, ¿no? A veces los técnicos se dejan llevar mucho por los preparadores físicos y por la gente que les ve rivales para tomar demasiadas decisiones, y hay un tema de intuición, y hay un tema de estrategia, y hay un tema de conocimiento del futbolista y de saber qué jugador te va a responder mejor en determinadas situaciones, que solamente te lo da el olfato, te lo da la experiencia y te lo da eso que te hace ser distinto y ser un buen entrenador, ¿no? Sí, y que en realidad no hay mucho de eso tampoco, y que normalmente los que lo tienen son los de, no sé si vale el término, la vieja camada o los que vienen muy atrás, que tienen esa sapiencia ahí muy cerca, ¿no? Mira, Me da la sensación. yo me acuerdo que Oblitas, en la Copa América, ¿te acuerdas cuando Carrillo no jugó los 3 primeros partidos? Claro, Oblitas estaba muy molesto por ese tema. Él decía, ya estoy harto de que juegue tal en lugar de tal porque corre más. Correr es una de las cosas que tiene el juego. El otro de repente corre menos, pero o porque entrenó mal ayer, o porque le puso mala cara al preparador físico en un estiramiento, o porque no le gusta hacer. Ahora hacen muchos trabajos de prevención, de propiocepción, algunos trabajos que hay algunos futbolistas que no les gusta hacer. Y por eso a veces el preparador físico pasa un mal informe sobre la actitud de un jugador y lo terminan borrando de determinadas situaciones. Y hay jugadores que sí son complicados, son jodidos, pero te responden a la hora de los partidos. Y en la medida que no existan situaciones de indisciplina demasiado graves, yo creo que el técnico y el que toma decisiones, eso no lo puede dejar de considerar a la hora de evaluar la situación, ¿no? claro. Mira, hemos comenzado a hablar mucho del tema de fútbol. Yo le decía un poco a la gente, quiero conocer un poco más a Diego, pero es imposible dejar de hablar, de conocer algunas cosas, opiniones en general. Esto es más divertido. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero sabes que yo quiero retroceder un poco cuando me hablaste que de chico también te gustaba eso de relatar a medias, si vale el término, o de tener tus estadísticas o de comentar. ¿Tenías en aquel entonces de niño alguna referencia? A mí de chico me gustaba mucho el fútbol argentino que lo veía en TV Perú, por ejemplo, ¿no? La musiquita de fondo, el narrador, cómo se hacían las previas, cómo en el entretiempo ibas y le preguntabas al futbolista cómo fue la jugada, cómo fue el gol que hizo, no hizo. Tenía mucho referenciado eso. Tú, cuando hacías ese tipo de cosas, ¿cuál era tu referente o cuáles eran tus referentes ahí? Yo escuchaba mucho Ovación. Escuchaba Ovación, te diría casi todo el día. Podía escuchar triplete de Copa Perú y escuchar los 3 partidos de la Copa Perú. Sí, es verdad. Bueno, acá Eh, llegaba RPP. Claro, y escuchaba mucho a Pocho y escuchaba mucho en toda esa época y me encantaba. Y luego leía mucho el gráfico. El gráfico yo me lo comía. Yo el gráfico llegaba a mi casa y lo leía durante toda la semana y después lo volvía a leer y lo volvía a leer y lo volvía a leer. Entonces tenía un poco esas dos referencias como muy marcadas, ¿no? ¿Quién te parecía en ese entonces que comentaba muy bien el fútbol o que leía muy bien el juego? El Beco me gustaba cómo lo explicaba. Me parecía que te decía cosas interesantes. Había un comentarista que creo que era chileno en Ovación que se llamaba Enrique Valdés, que creo que era muy bueno, pero te estoy hablando de hace bastante tiempo, ¿no? Claro. Gente grande. El Beco era muy bueno en todo lo que hacía, en general, ¿no? Sí, ahora tiene la sensación de que a veces uno dice, a ver, en apareció en Argentina, por ejemplo, Diego Latorre, que es un tipo que jugó, que tengo entendido estudió, si más no recuerdo, y que explica muy bien el fútbol. Tú lo haces acá también de esa forma, porque el fútbol puede ser muy complicado si es que uno lo pone muy complicado también. Y a veces a la gente hay que haré las cosas de manera en que lo puedan entender, porque no estás hablando con el futbolista, ¿no? Estás hablando un poquito con la gente. Y el Eso no futbolista a veces tampoco lo sientes. entiende, ¿eh? Eso es otra cosa, es otro tema, ¿no? Sí, no, Hay pero muchos. yo creo que esa es una de las cosas que yo he mejorado, que es hablar de fútbol en términos simples. Para mí,
A ver, uso términos de fútbol. Plomo nos jode mucho con eso, el mago Plomo, con a mí Azúcar, ¿no? Con el tema de la línea de presión y la basculación y todo eso. Pero eso también se puede explicar de distintas maneras y en otras palabras. Y yo creo que mientras más simple uno le habla a la gente, más fácil lo va a entender. Lo que pasa es que a veces, en muchos casos, los que han hecho el curso de técnico encuentran en el curso conceptos que son válidos, pero que son muy técnicos, muy de entrenador, ¿no? Y creo que al caer en esa explicación estilo técnico terminan hablando un poco en difícil, ¿no? Sí, sí, es cierto, ¿no? Y eso nos pasa, ya que estamos hablando un poco, bueno, yo hago cancha normalmente y hay que reconocer que a veces nos gusta mucho ver los números, pero en algún momento hemos caído en la exageración también del número, ¿no? Yo creo que los números pueden ser importantes si el juego a veces te lo pide o si alguna situación dentro del partido te permite un poquito eso. Y eso uno seguro lo va ganando con el transcurrir del tiempo. Uno dice que nunca deja de aprender. El periodista de hoy, el que quiere ser comentarista hoy en día, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que leer más de fútbol? ¿Tiene que estudiar para técnico? ¿Tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es, a ver, yo siempre distingo a los periodistas en dos aspectos. Hay gente que le gusta el fútbol de verdad, el juego, le gusta ver el juego, y hay gente que le gusta lo que pasa en el fútbol. O sea, a Negrini, por ejemplo, que es un amigo, y yo lo quiero mucho, a Luis Enrique, a Negrini no le gusta el fútbol, y es periodista deportivo. A Negrini le gusta la noticia, le gusta la información, le Sí. gusta el chisme alrededor del fútbol, le gusta tener la primicia. Él lo reconoce, lo hemos conversado mucho. Entonces, lo primero que tienes que saber, si vas a estudiar periodismo deportivo, es válido, ¿eh? No digo que no sea válido, es una manera de hacer periodismo. Es que te gusta. ¿Te gusta la información o te gusta el juego? Lo ideal es que te gusten las dos cosas. Pero hay gente que le gusta mucho más saber lo que pasa alrededor del juego que el juego en sí. Que tú lo pones a ver un Barcelona-Leganés, que todo el mundo sabe que va a ganar Barcelona y que Barcelona se pone a hacer 40 toques en cada jugada y se aburren como locos. Entonces, si quieres ser un analista de fútbol y te aburre el Barcelona, tienes un problema, porque parte de tu obligación es entender por qué el Barcelona está haciendo 40 toques, por qué el Leganés no le está dando el espacio para poder encontrar profundidad y qué soluciones y qué variantes puede tener Barcelona para arreglar ese partido y de qué cosas se tiene que cuidar Leganés para seguir haciendo el partido que está haciendo. Entonces, a mí no me puede aburrir un Barcelona-Leganés, porque de hecho no me aburre, pero si me aburriera no estoy hecho para ser un analista de fútbol o para comentar fútbol, que no es necesariamente un requisito indispensable para ser periodista eso, como te repito, porque te puede gustar Claro. otro aspecto de narrar, te puede gustar la información, te puede gustar, en fin, la crónica, la entrevista, la historia. Hay 20 maneras de encarar el juego o el estar cerca del fútbol. Pero para ser comentarista, te tiene que gustar mucho el juego y encontrarle a cada partido su magia y su dilema. No digo que no hayan partidos aburridos, hay partidos aburridos, tampoco me la voy a dar de que no me parecen aburridos determinados partidos, pero tú tienes que encontrarle la vuelta, porque si tú te aburres, imagínate lo que le vas a transmitir al que te está escuchando. No te van a ver simplemente, ¿no? O te dejan de escuchar. Claro, claro. Es fácil. Oye, Diego, yo te agradezco, se me van yendo los minutos. Dale. ¿A ti qué te gusta más? Ahora que has disfrutado de hacer también más periodismo y de informar y de informarte, ¿empiezas a equilibrar que te gusta tanto el juego como la información o sigue gustándote muchísimo más el juego? ¿Sí me escuchaste? No, me gusta más el juego, sin duda. Allá. Sí, te escuché. Me gusta más el juego, sin duda. Lo que más extraño en esta pandemia, primero es jugar, que es lo que más me gusta. Así sea ahora con mis amigos, a los casi 50 años que voy a cumplir este año, me sigue gustando más jugar que cualquier otra cosa. Lo segundo es ver. Y sobre todo ver un partido que me importa, ¿no? Eso, o sea, ver un partido de Perú, ver un partido de un equipo peruano, ver un partido Eres muy serio. pasional cuando ves los partidos, digamos, uno de esos, ¿no? Sí, me cuesta con la selección, cuando veo un partido de Cristal,
Normalmente me apasiono mucho porque siempre lo he vivido el fútbol de una manera muy intensa, pero me gusta mucho el juego y en sí y me gusta encontrarle la vuelta a los partidos. Y después me gusta también mucho leer determinadas cosas que pueden hacer los técnicos y ver cómo a veces pasan, ¿no? O sea, anticiparme a lo que puede hacer un técnico. Anticiparte. No solamente a nivel de cambio, o sea, porque la gente se queda mucho en el cambio. Y en eso me dicen mucho, oye, tú siempre aciertas los cambios. A mí más que acertar el cambio, lo que me interesa es acertar, o sea, ponerme en la cabeza de lo que puede hacer el entrenador y leer por dónde le va a tratar de encontrar la vuelta al partido. O sea, si, por ejemplo, está 0-0 y necesita meter un punta más, ¿a quién va a sacar? Si va a sacar un central, si va a sacar un lateral, si va a sacar un contención, si va a sacar un extremo y va a jugar con 2 puntas. Ese tipo de cosas, todo ese ejercicio y ese ajedrez que hacen los entrenadores, me gusta mucho analizarlo. ¿Puedes ver mucho fútbol en un día? Sí, ¿No te demasiado. cansas? ¿Eh? Sí, puedo, sí, ¿Cuál sí. ha sido tu récord en partidos, digamos, en un día que te hayas No, visto? lo que pasa es que depende mucho. Sí, puedo ver casi todo el día partidos. Ahora, después no todos con la misma atención, ¿eh? También te soy sincero. Pero Claro. puedo, o sea, un domingo de semana regular empiezo me levanto, prendo y está el partido de la Bundesliga y de ahí Liga Española y de ahí empezamos con nuestro campeonato y termino con fútbol argentino a las 8 de la noche y todo el día he visto fútbol, ¿no? No quiere decir que todos los partidos los haya visto con ese nivel de Con concentración. cuaderno y lapicero. Pero por lo menos estar pendiente, sí, siempre estoy muy pendiente. O sea, yo, por Bien, ejemplo, te... hoy día, para salir a correr, yo normalmente estaba saliendo a correr a las 11, 12, y hoy día 11 y media jugaba Borussia con el Wolfsburgo, y salí a correr más temprano porque quería, o sea, había 11 y media ese, 1 y media el otro, y vi los 3 partidos, ¿no? Y ¿Estás 3 saliendo a partidos correr? ¿Estás saliendo a correr? No miras que te estás poniendo tapaboca para correr, ¿no? Sí, estoy poniéndomelo, sí. Sí, porque corría en el garaje, en el sótano, y la verdad era como un ratón, me estaba volviendo loco. Ahora yo, sabes que por ir terminando y nuevamente te agradezco. Me costó mucho el primer día, pero hoy que fue el tercer día, Sí. ya más habituado. ¿Así? Mira, yo digo una cosa, cuando todo esto tenga que volver a la normalidad, que va a volver, y de a poco no lo sé, nos va a costar mucho a los que estuvimos encerrados empezar a salir, ¿no? Como que empiezas a tenerle miedo a la calle. Yo digo a veces, tengo que salir, he salido 2, 3 veces nada más en esta cuarentena, te cuento. Y me cuesta salir un rato. Yo sé salir un poco más porque siempre he tenido el pase para salir de prensa, pero ¿sabes cuándo es bien loco salir? Cuando voy, las 2 veces que iba al programa el domingo, como el domingo no sale nadie, Claro. hubo un domingo que de Miraflores, donde yo vivo, al canal, no me crucé con un solo carro. Lima, o sea, no me crucé con nadie en Lima. O sea, fue alucinante. Eran las 9:15 de la noche, porque además ya era después de las 9 de la noche, y fue como estar solo en Lima. Y lo cual es rarísimo en Lima. No, imposible. Hasta te diría que me asustó un poco. No me gustó. Una sensación fea. Sí. Y es muy nuevo. Yo siempre digo cuando me preguntan, ¿dónde te acostumbras más a vivir? ¿No? Yo digo, a mí me encantaría trabajar siempre en Lima, porque la atención, la presión, la chamba, para mí es espectacular lo que tuve lo que he venido aprendiendo, pero vivir en Trujillo. Claro. O sea, sí, un poco la... Sí, seguramente. Oye, Diego, yo te agradezco de verdad porque mucha ganas de conversar, de conocerte un poco más. Estamos compartiendo algunas transmisiones recién y siempre es un gusto con alguien que conoce mucho y sabe mucho, pero que uno nunca deja de aprender en ese sentido. Y te agradezco por estos minutos, de verdad. No, un gusto y nada, ojalá pronto nos toque algún partido de nuevo, que vuelva el campeonato rápido. Aunque se va a Lima, pero creo que voy a tener que irme para allá o algo tendré que hacer. Sí, pero ya de todas maneras, seguramente te van a traer para acá y eso va a ayudar a ver buenos partidos dentro de todo lo malo e injusto que es que todo venga a Lima. Creo que se va a jugar en mejores canchas y en un clima que ojalá nos permita ver mejores partidos, ¿no? Sí, es verdad. Te agradezco, te mando un fuerte abrazo, que todo esté bien y gracias por la buena onda. Cuídate. Dale, cuídate. Nos vemos. Listo, nos vemos.